Hola, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga, siempre es mi deseo. En la lección anterior, nosotros estuvimos contemplando sobre la oración y también sobre la regla de oro. Yo espero que usted esté practicando estos dos temas tan importantes para amarnos a nosotros mismos, sobre cómo interceder por otros, cómo orar y también cómo nosotros somos la medida para amar a otros. En este día nosotros vamos a ver nuestra lección sobre el camino angosto de santidad y también sobre los falsos profetas. Vamos a ver la quinta y la sexta ley de amor en el reino de Dios sobre el amarnos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente. En Mateo 7, del versículo 13 y 14, dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor nos está hablando a nosotros de un camino angosto, estrecho, por el cual debemos andar y caminar. Y este es el camino angosto de santidad, porque la palabra del Señor nos habla de que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros como personas estamos trabajando, seguimos trabajando en nosotros mismos, seguimos por medio del Espíritu Santo, claro está. Nuestro esfuerzo no logra nada de esto, pero el Espíritu Santo trabajando en nosotros sí logra todo esto. En este camino de santidad, a veces nosotros podríamos pensar que los tratos individuales de Dios se pueden generalizar. Y yo quisiera que hablemos un poquito sobre esto. El Señor tiene directrices generales en su palabra donde Él dice qué cosas son pecados y pecado en general para todos. Lo que es pecado en la China es también pecado en la República Dominicana, igual que en Cuba, igual que en cualquier lugar del mundo. El pecado nos afecta a todos y Dios dice: yo no quiero el pecado para ti. Vamos a considerar, por ejemplo, el pecado del adulterio. El Señor dice: yo no quiero que tú adulteres. O el pecado del robo: yo no quiero que tú robes. Eso se aplica en todo país del mundo. Pero vamos a decir que yo tenga un problema particular. Por ejemplo, yo tengo un vicio de tocar guitarra. Yo no puedo dejar de tocar guitarra. Yo tengo que tocar guitarra todo el tiempo que yo tengo las manos libres. Yo quiero agarrar la guitarra y tocarla. Y eso me consume mucho tiempo y me consume mucha energía. Yo entonces Dios está tratando conmigo con eso, porque eso no me deja a mí fluir en otras áreas de mi vida, porque el tocar guitarra me está consumiendo. Entonces el Señor me dice: Rafael, debes dejar de tocar guitarra. Y como yo considero que es algo ahora malo para mí, yo dejo de tocar guitarra. Y pongo la guitarra a un lado y de ahí en adelante yo no la toco más. Y entonces, cuando yo veo que algún hermano en la iglesia está empezando a tocar guitarra, yo vengo y le digo: ten mucho cuidado con la guitarra, porque el Señor me liberó a mí de la guitarra y yo creo que tú te vas a meter en un problema. Yo estoy haciendo algo personal, un trato personal de Dios conmigo, ahora lo estoy generalizando. Y muchas veces nosotros empezamos así en diversas áreas de nuestra vida y empezamos a aplicar tratos personales de Dios a nosotros, a generalizarlo y a aplicárselo a otros, que el Espíritu de Dios no nos ha mandado a hacer eso. Por eso que tenemos que tener cuidado que en este camino de santidad sea el trato de Dios conmigo en particular. Y el Señor quiere que yo, en mi vida personal, porque hay cosas que a mí me están estorbando y que solamente yo sé, o quizás el líder lo está mirando en mí, el pastor lo está mirando en mí y me dice: hermano Rafael, tenga cuidado porque usted está pasando mucho tiempo en tal actividad y eso le puede ser un detrimento en su vida. Yo tengo que tener ese entendimiento y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos aquí. Podríamos nosotros decir: este es el camino de salvación, pero recuerden, ya nosotros estamos en la salvación del Señor. Nosotros ahora estamos caminando en este camino y nosotros queremos que nuestra vida refleje al Espíritu Santo. El Señor nos dice algo muy importante en Romanos capítulo 8, de cómo nosotros andamos en la carne o andamos en el Espíritu.
El andar en la carne refleja el camino ancho. Para andar en la carne no hay que hacer ningún esfuerzo. En la carne se anda automáticamente. Para andar en el Espíritu, nosotros tenemos que hacer ese tiempo donde el Espíritu Santo de Dios trabaja en nuestras vidas. Pero déjenme decirle algo muy importante. Y es que la palabra del Señor nos dice en Romanos 8 que nosotros, para andar en la carne, hacemos lo mismo que para andar en el Espíritu. Y se lo estoy diciendo para que le cause un choque. Quizá usted diga, ¿cómo es esto posible? Que para andar en el Espíritu yo haga lo mismo que para andar en la carne. Y claro, aquí dice en la palabra del Señor que los que piensan en la carne, andan en la carne. Y luego usted seguirá leyendo y dice, y los que piensan en el Espíritu, andan en el Espíritu. Entonces, lo mismo para andar en la carne es para andar en el Espíritu, y es pensar. Pero en qué estoy pensando es lo que hace la gran diferencia. Si yo pienso en las cosas de la carne, y claro, para yo producir pensamientos, yo mismo los genero, pero también vienen de fuera, por medio de televisión, por medio de la radio, por medio de libros, por medio de situaciones, pensamientos. Y esos pensamientos yo los empiezo a pensar. Y si son pensamientos de la carne, yo voy entonces a desarrollar un patrón, un hábito en la carne. Pero si son pensamientos en el Espíritu, si son pensamientos de la palabra de Dios, si son pensamientos de escritores creyentes que han vivido y han andado con el Señor, entonces eso va a producir en mí pensamientos del Espíritu. Por eso es que la vida de pensamiento es tan importante, y ahí comienza este camino angosto de santidad. ¿En qué estamos pensando? En lo que yo pienso cuando yo estoy a solas, cuando nadie está conmigo, ese soy yo. En lo que usted piensa cuando está a solas, ese es usted. Cuando no hay nadie más a nuestro alrededor y podemos pensar en lo que quisiéramos pensar, ¿en qué pensamos? El camino angosto de santidad comienza en la mente. Dice la palabra que como el hombre es en su mente, así es él. Hay tres fuentes de pensamiento en el universo con relación a nosotros mismos, y es Dios Padre. Él produce pensamientos por su Espíritu Santo. El enemigo es un ser pensante también y produce pensamientos, y nosotros mismos producimos pensamientos. Ahora, los pensamientos entran a nosotros de parte del enemigo, de parte de Dios, de una manera muy simple. Yo puedo entrar en la mente suya y yo no estoy dentro de usted. Satanás puede venir a nuestras mentes sin nosotros tenerlo a él dentro. Le voy a demostrar cómo yo puedo entrar en su mente. Si yo vengo y le digo a usted, qué bien se ve, qué hermoso se ve usted, o qué hermosa se ve usted, ¿cómo se siente usted cuando yo le digo esas palabras? Usted se siente muy alegre. Yo entré dentro de su mente con un pensamiento y le produje, por medio de palabras, le produje un sentimiento muy bueno. Ahora, imaginemos al revés, que yo le diga, pero qué fea te ves, qué feo te ves. ¿Cómo se siente usted? Usted se siente mal. Yo, por medio de palabras, entré en su mente y produje pensamientos de sentimientos malos. Asimismo, el enemigo de nuestras almas viene de fuera y trae pensamientos a nosotros. Pensamientos que antes vimos o leímos y ahí están, y ahora el enemigo los recuerda y nosotros empezamos a pensar en esas cosas. No es que Satanás está dentro de nosotros, es que ahora empezamos a pensar en lo que ya habíamos asimilado. El Espíritu Santo de Dios hace algo similar. El Espíritu viene y trae pensamientos desde dentro porque Él habita en nosotros. El asunto está en que yo no sé discernir cuál es mi pensamiento, o el pensamiento del enemigo, o el pensamiento del Espíritu. Y aquí es donde por medio de la palabra empezamos nosotros a filtrar y a comparar y a evaluar, y nosotros por la experiencia con Dios y el caminar con Dios y el someternos a la obediencia, empezamos nosotros a darnos cuenta cómo escuchar la voz del Espíritu para poder andar en el camino angosto de santidad. Yo espero que esta lección le haya ayudado
a usted caminar un poco mejor en el camino de santidad. Pasemos ahora a la lección sobre los falsos profetas. ¿Cómo detectar a un falso profeta? Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto conmigo mismo? Tiene que ver mucho, porque el engaño nos afecta a nosotros primero. Y el plan del enemigo es engañarnos. Y el enemigo, para engañarnos, dice la Escritura, que él va a venir disfrazado. Él va a venir, es un lobo disfrazado de oveja, vestido de oveja. Veamos lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos buenos es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta última ley de amor en relación conmigo mismo, yo no podría ponerla en práctica y vivirla si desconozco las 18 leyes anteriores que hemos visto hasta aquí. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice, por sus frutos vas a conocer a los falsos profetas. Pero, ¿cuáles son los frutos? Él me acaba de decir las 18 leyes de amor, cómo amar al prójimo, cómo amar al Padre y cómo amarme a mí mismo. Y ahora el Señor me dice, así es como tú vas a medir a un falso profeta. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, a un falso profeta se le evaluaba, se le reconocía si él daba una palabra de profecía y si se cumplía o no. Si se cumplía la profecía, entonces decíamos, es un profeta de Dios. Si no se cumplía su profecía, decía la palabra, agarra una piedra y empieza cada uno a apedrearlo y mátenlo porque es un falso profeta. Pero aquí el Señor, en la ley del reino, el Señor dice, mira, los falsos profetas no se reconocen por lo que hablan, se reconocen por lo que hacen. Usted ve, en el reino de Dios es acción, es por lo que hacemos. Por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por sus ideas, no por su apariencia, por sus frutos. Y yo necesito conocer cuáles son los frutos. Ya el Señor me lo ha estado diciendo. Las 18 leyes de amor que vimos antes. Porque el Señor quiere evitarnos, hermanos. Mire, si nosotros en el pueblo de Dios hubiéramos aplicado esta ley de amor a los falsos profetas, yo le aseguro que hoy viviéramos libres de muchos falsos profetas. Porque hay muchos falsos profetas que han entrado encubiertamente porque nosotros no hemos juzgado sus frutos. Hemos escuchado sus palabras y alguien da una profecía y se cumplió. Eso no es prueba de que es un profeta de Dios. O quizás trae palabras de Dios, pero no está viviendo en la vida del reino. Y eventualmente eso me va a contaminar, eso le va a contaminar a usted. Es por eso que el Señor continúa diciendo acerca de muchas personas que piensan que están en el reino, pero al final no están en el reino. Esas personas entran en lo que se llama el engaño más grande que jamás ha existido. El Señor Jesús habló de estas personas en Mateo 7, versículo 21 al 23. Y no podemos olvidar que estas palabras son parte todavía de Mateo 5, 6 y 7, donde el Señor nos está hablando de estas leyes de amor del reino y muchas cosas buenas del reino de Dios. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Hacedores de maldad? ¿Cómo es posible que fueran hacedores de maldad personas que están profetizando en el nombre de Jesús? Personas que están echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Personas que están haciendo muchos milagros en el nombre de Jesús. Esto parece incongruente. A nosotros nos parece algo contrario. En los medios donde nosotros nos movemos, queremos ver precisamente que haya profecía, que se echen fuera demonios y que se hagan muchos milagros. ¿Y cómo es posible que personas puedan perder la voluntad del Padre haciendo cosas buenas? De ahí es el engaño más grande que jamás ha existido. Personas que se han quedado operando quizás en lo que se inició como dones espirituales correctos, dones espirituales de parte del Espíritu Santo, y luego estas personas, porque nunca quisieron caminar en la voluntad del Padre, porque quizás nunca la supieron. ¿Y por qué no la supieron? Porque quizás el enemigo siempre les detuvo de saber de qué se trataba el reino de Dios. Qué tristeza tan grande. Piense usted y yo también que nosotros nos encontremos frente al Señor en el día final. Ya no hay oportunidad para arrepentirnos y entregarnos al Señor. Es ahora el día del juicio. Y que el Señor me diga a mí o le diga a usted, apártate de mí, hacedor de maldad. Qué cosa tan horrible. Es por eso, hermanos y hermanas, que nosotros estamos con el deseo de hacer la voluntad de Dios primeramente. No estamos minimizando los dones del Espíritu. Al contrario, necesitamos, queremos, anhelamos los dones del Espíritu Santo. De lo que estamos hablando es que la voluntad del Padre debe hacerse primero. El Señor Jesucristo dijo, mi deseo, mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Y nosotros, si no amamos, porque el amor es lo que conquista todo, si nosotros no amamos al Padre y no amamos al prójimo y no nos amamos a nosotros mismos, ¿qué acontecerá? Hemos perdido las relaciones más importantes. El Señor, a través de Pablo, dijo que un día las lenguas cesarán, la ciencia se acabará, pero el amor permanecerá. El amor continuará para siempre. Amar a Dios continuará para siempre. Amar al prójimo continuará a través de la eternidad. Es el amor el que va a perdurar. Los dones se acaban. Todo esto cesa. Y es por eso, hermanos, que nuestro énfasis está en hacer la voluntad del Padre. Que necesitaremos profetizar en el nombre de Jesús. Claro que lo haremos a medida que vamos haciendo discípulos. Que necesitaremos echar fuera demonios en el nombre de Jesús a medida que vamos haciendo discípulos. Claro que lo haremos. Que necesitaremos que se operen milagros, prodigios y señales y maravillas. Claro que lo haremos en el nombre de Jesús, porque nosotros estamos llevando el reino. Pero esas cosas independientes del reino no funcionan. Y eso es lo que muchas personas están siendo atrapadas en ese engaño. A usted no le gustaría caer ahí, a mí tampoco me gustaría caer en ese engaño. Y es precisamente por eso que estamos haciendo este estudio, para aprender cómo opera el reino de Dios, para aprender el lugar de cada una de estas cosas y aplicarlo correctamente para la gloria del Dios Padre. El Señor ha sido bueno con nosotros a través de este tiempo que hemos estado estudiando estas cosas. Hemos estado ampliando nuestro pensamiento del reino de Dios. Y eso es muy importante, porque nosotros somos esos discípulos que vamos a ser discípulos de otras personas. Es posible que Dios está poniendo en su corazón el deseo de usted ir a otros lugares a llevar este evangelio. Quizás usted tenía temor antes de llevar este evangelio, pero ahora usted se está llenando de valor porque usted sabe de qué se está tratando. Y usted está confiando en el Padre para que Él le ayude. ¿Usted va a necesitar profetizar? Claro que sí. El Espíritu le va a dar esos dones. El Espíritu le va a dar lo necesario, pero usted ya sabrá en la base que es el amor en la cual usted va a edificar. Esto es algo glorioso en lo que estamos entrando, en lo que estamos conociendo. Gracias al Señor que nos está advirtiendo para que nosotros no caigamos en este engaño.
Y es precisamente para que nosotros continuemos en ese poder que el Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado. Hasta aquí hemos llegado con nuestra lección de hoy, queridos hermanos y hermanas. Yo espero que le haya animado a caminar más junto con el Señor. Y nosotros en nuestra próxima lección estaremos observando sobre el discípulo y la mesa del Señor. Que el Señor le bendiga ricamente es mi deseo siempre.